El sobre no llevaba remitente y estaba apoyado sobre el parabrisas de mi coche, justo en el centro, de esos que no puedes ignorar aunque quieras, blanco, sencillo, doblado con cuidado, como si quien lo hubiera dejado se hubiera tomado su tiempo para colocarlo bien y asegurarse de que yo lo viera al salir del trabajo. Eran las 7:10 de la tarde, el aparcamiento casi vacío, y recuerdo pensar durante un segundo que quizá era publicidad o alguna multa mal puesta, hasta que vi mi nombre escrito a mano con letra clara y firme, Javier. No lo abrí en ese momento. Me quedé de pie, con las llaves en la mano, mirando alrededor como un idiota, esperando ver a alguien observándome desde lejos, algún compañero rezagado, algún coche arrancando. Cualquier cosa que me explicara por qué ese sobre estaba ahí. No había nadie. El silencio del aparcamiento se me metió en el cuerpo de una forma rara, como cuando sabes que algo no encaja pero todavía no sabes qué. Me senté en el coche y conduje hasta casa con el sobre en el asiento del copiloto, sin tocarlo, como si fuera a morderme. Todo el camino pensé en abrirlo en un semáforo, en una rotonda, en cualquier momento, pero algo dentro de mí me decía que no lo hiciera aún, que esperara, que no tenía prisa, aunque en realidad la tenía toda. Cuando aparqué en mi calle eran las 7:35, subí las escaleras, saludé al vecino del segundo con un gesto automático y entré en casa como cualquier otro día. Laura no había llegado todavía. Dejé las llaves en su sitio, me quité la chaqueta y apoyé el sobre en la mesa del comedor. Me quedé de pie mirándolo un buen rato, intentando convencerme de que no era nada importante, de que la gente no deja sobres misteriosos porque sí, de que seguramente tenía una explicación sencilla. Al final me serví algo de picar, me senté y lo abrí con calma, como si estuviera despegando una tirita. Dentro solo había una hoja doblada en dos, sin membrete, sin firma, sin nada que delatara a quien la había escrito. Leí la primera frase y sentí cómo se me tensaban los hombros sin darme cuenta. No sé si mereces saber esto, pero creo que es peor no decir nada. No había acusaciones directas, no había nombres completos, no había fechas exactas. Era un texto corto, medido, casi frío. Decía que alguien muy cercano a mí llevaba semanas viéndose con otra persona, que no era un lío puntual, que no era una tontería sin importancia, y que yo no era consciente de hasta qué punto me estaban dejando fuera de mi propia vida. Terminaba con una frase que todavía hoy me retumba: no mires donde crees que está el problema, mira donde nunca has mirado. Me quedé sentado con el papel en la mano, leyendo lo mismo una y otra vez, como si al repetirlo fuera a cambiar el significado. No decía el nombre de Laura, no decía que fuera mi mujer, pero tampoco hacía falta ser muy listo para entender a quién se refería. Aún así, mi cabeza se esforzó en buscar salidas, alternativas, malentendidos. Pensé en una broma pesada, en un error, en alguien que se había confundido de persona. Pensé en todo menos en aceptar lo evidente. Cuando Laura llegó, sobre las 8:15, yo ya había guardado el papel en el cajón del mueble del salón, como si esconderlo pudiera hacerlo desaparecer. Entró hablando de su día, dejó el bolso en la silla, se quitó los zapatos y me dio un beso rápido en la mejilla. La miré con atención, quizá por primera vez en mucho tiempo, buscando algo distinto, algún gesto que confirmara o desmintiera lo que acababa de leer. No vi nada. Eso fue lo que más me inquietó. Cenamos hablando de cosas normales, de lo que había que comprar el fin de semana, de una comida familiar pendiente, de asuntos que ahora me parecen absurdos. Yo asentía, respondía lo justo, y por dentro sentía que estaba actuando en una obra que ya no entendía. Laura parecía tranquila, incluso de buen humor, y eso me descolocó más que cualquier actitud rara. Si aquello era verdad, ¿cómo podía estar tan normal? Esa noche dormí mal, pero no por nervios evidentes, sino por una especie de vigilancia interna. Cada vez que Laura se movía yo abría los ojos. Cada sonido me parecía sospechoso. No la desperté, no le pregunté nada, no hice absolutamente nada.
Me limité a observar, a escuchar, a intentar encajar piezas que todavía no tenían forma. Durante los días siguientes, el sobre se convirtió en una presencia constante en mi cabeza. No sabía quién lo había dejado ni por qué ahora. Empecé a fijarme en detalles que antes pasaban desapercibidos, horarios que no cuadraban del todo, excusas vagas, cambios pequeños que siempre habían estado ahí pero que ahora parecían subrayados en rojo. No era una investigación consciente, era más bien una incomodidad permanente, como llevar una piedrecilla en el zapato. Lo peor era la duda. No saber si aquello era el inicio de algo grande o una paranoia alimentada por una nota anónima. No tener a quien preguntar sin quedar como un loco. No poder enfrentarme a Laura sin pruebas, sin saber exactamente de qué estaba hablando. Me descubrí ensayando conversaciones en mi cabeza que nunca tenían final, porque siempre terminaban en silencio o en negación. Una semana después, volví a encontrar otro mensaje. Esta vez no fue un sobre. Fue algo aún más simple y, por eso mismo, más inquietante. Alguien había dejado una frase escrita con rotulador en el espejo del baño del trabajo, justo a la altura de los ojos. A veces no hace falta buscar, solo escuchar. No llevaba mi nombre, pero supe que era para mí. Nadie más habría entendido nada. Ahí fue cuando dejé de engañarme. Alguien sabía algo. Alguien estaba viendo algo que yo no, y lo más inquietante no era la posible traición, sino la sensación de estar viviendo en una versión incompleta de mi propia historia. Ya no se trataba de celos ni de orgullo herido, sino de no querer ser el último en enterarse de su propia vida. No hice nada todavía. Seguí yendo a trabajar, volviendo a casa, compartiendo cenas y silencios con Laura como si todo siguiera igual. Pero por dentro algo se había roto, algo pequeño al principio, una grieta fina, casi invisible, que empezaba a crecer cada día. Yo aún no sabía cómo, ni cuándo, ni de qué manera exacta iba a descubrir la verdad, pero ya no podía volver atrás. El sobre había cumplido su función. La confirmación no llegó de golpe ni con una escena clara, llegó despacio, casi con mala intención, como si alguien hubiera decidido que lo justo era que yo mismo juntara las piezas sin que nadie me explicara nada. Y empezó una tarde cualquiera, un jueves, cuando Laura me dijo que tenía una cena de trabajo que se alargaría más de lo normal y que no me esperara despierto, con ese tono neutro que no admite réplica y que hasta ese momento yo había aceptado siempre sin discutir. Le dije que no pasaba nada, que yo cenaría algo rápido, y colgué la conversación con una sensación extraña, no de enfado, sino de estar participando en algo que no entendía del todo. No hice nada especial esa tarde, llegué a casa, dejé el abrigo, me senté un rato sin encender la televisión y pensé en el papel del sobre, en las frases del espejo, en lo fácil que era seguir haciendo como si nada mientras por dentro empezaba a cansarme de no saber. Decidí salir a dar una vuelta por el barrio, no para vigilar a nadie, sino porque necesitaba moverme, despejar la cabeza, convencerme de que no estaba perdiendo el juicio. Bajé al garaje a por el coche casi por inercia, y fue ahí donde empezó todo de verdad. El garaje estaba medio vacío y mal iluminado, como siempre a esas horas, y mientras caminaba hacia mi coche escuché voces que no esperaba oír, risas contenidas, un murmullo demasiado cercano para ser casual. No pensé en Laura en ese instante, te lo digo de verdad, pensé en cualquier cosa menos en ella, hasta que reconocí su risa, esa risa corta que siempre hacía cuando algo le hacía gracia pero no quería llamar la atención. Me quedé quieto, apoyado junto a una columna, sin hacer ruido, sin planear nada, simplemente escuchando porque el cuerpo me pidió que escuchara. No estaban discutiendo ni hablando de trabajo, hablaban con confianza, con esa familiaridad que no se improvisa en una semana, y la voz del otro hombre era tranquila, segura, alguien que se sabía en terreno cómodo. No vi sus caras al principio, solo sombras moviéndose entre coches, y me sorprendió darme cuenta de que no sentía rabia inmediata, sino una especie de vacío caliente en el pecho,
como si algo se hubiera colocado mal dentro y no supiera cómo volver a su sitio. Laura decía su nombre con naturalidad, sin tensión, y eso fue lo que más me golpeó, porque no era la voz de alguien escondiéndose, era la voz de alguien que no se siente culpable en ese momento. Él le contestó algo que no llegué a oír bien, pero ella se rió otra vez y le dijo que no fuera exagerado, que ya hablarían luego, que no era el lugar. No había discusión, no había prisas, no había nada que se pareciera a un malentendido inocente. Podría haber salido en ese momento, podría haber dado 2 pasos y enfrentarme a los dos sin pensar, pero no lo hice, no porque fuera cobarde, sino porque sentí que si hablaba sin entender del todo iba a perder el control, y yo necesitaba saber, no suponer. Me quedé allí, escuchando fragmentos sueltos, frases que no estaban pensadas para mí pero que me atravesaban igual, referencias a días anteriores, a cosas compartidas, a una continuidad que no dejaba lugar a dudas. Cuando por fin los vi claramente, no fue una escena exagerada ni teatral, fue algo peor por lo normal que parecía, Laura apoyada en la puerta del coche de él, demasiado cerca, él inclinado hacia ella con esa postura que no se tiene con una compañera de trabajo cualquiera. No se besaron delante de mí, no se tocaron de forma evidente, y aún así supe, con una claridad que no me había dado nada antes, que aquello no tenía vuelta atrás. Esperé a que se fueran. Laura subió al coche de él y se marcharon juntos, sin prisas, sin mirar alrededor, como si el mundo entero les perteneciera en ese momento. Me quedé solo en el garaje, escuchando el eco del motor alejándose, y ahí sí noté cómo me temblaban las manos, no de miedo, sino de una mezcla de incredulidad y humillación que no sabía dónde colocar. Subí a casa sin saber muy bien cómo, me senté en el sofá, encendí una luz que no necesitaba y me quedé mirando al frente durante un buen rato. No lloré, no grité, no hice nada que se parezca a lo que uno espera que haga alguien en ese momento. Lo único que hacía era repasar mentalmente cada conversación reciente, cada excusa, cada gesto que había pasado por alto, y entender, uno por uno, que no había sido una coincidencia, que nada de aquello había surgido de la nada. Cuando Laura volvió a casa, pasadas las 11, yo estaba despierto, sentado en la mesa del comedor, con una calma que ni yo mismo reconocía. Entró como siempre, dejó el bolso, me miró un segundo más de lo normal y preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que me había costado dormirme. No sonó a mentira, o al menos ella no lo notó, porque asintió y se fue a cambiar de ropa como cualquier otro día. Esa fue, quizá, la parte más dura de todo, sentarla frente a mí más tarde, verla beber algo caliente, hablarme de la cena, inventarse detalles con soltura y darme cuenta de que no solo había una traición física, sino una facilidad alarmante para mentir sin que se le alterara la voz. Yo asentía, hacía preguntas neutras, y por dentro sentía que estaba observando a una desconocida que llevaba el rostro de mi mujer. Esa noche no dormí nada. No porque no pudiera cerrar los ojos, sino porque no quería, porque cada vez que lo hacía veía el garaje, las sombras, las risas, la naturalidad con la que ella se había ido con otro. Me levanté varias veces, caminé por el piso, me senté en el suelo del pasillo y entendí, de una forma muy clara, que ya no estaba buscando confirmar nada, porque ya estaba confirmado. Ahora lo que tenía que decidir era qué hacer con eso. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia absurda. Laura seguía con su vida normal, con sus horarios, con sus explicaciones, y yo seguía observando, escuchando, sin decir nada, como si el silencio fuera una forma de protegerme. No buscaba más pruebas, no necesitaba más escenas, porque la imagen del garaje se repetía sola cada vez que la miraba. Había momentos en los que pensaba en enfrentarla en ese mismo instante, en soltarlo todo sin medir palabras, pero algo me frenaba, no una esperanza de que todo fuera mentira, sino una necesidad casi obsesiva de entender hasta dónde llegaba todo aquello, cuánto tiempo llevaba pasando delante de mí sin que yo lo viera. Me di cuenta de que no quería una disculpa improvisada ni una explicación a medias, quería la verdad completa,
aunque doliera más. No recuerdo haber planeado la confrontación, simplemente llegó un momento en el que ya no podía seguir acumulando silencio sin sentir que me estaba volviendo a alguien que no reconocía, y fue un martes por la noche, cerca de las 10, cuando Laura entró en casa con ese cansancio impostado que ya me resultaba insultante. Cerró la puerta, dejó el bolso en su sitio habitual y empezó a hablar de su día sin preguntarme nada, como si yo fuera un mueble más del salón, y algo dentro de mí se soltó sin previo aviso, no en forma de grito inmediato, sino como una presión que llevaba días buscando salida. Le pedí que se sentara. No levanté la voz. No hice aspavientos. Le dije que necesitábamos hablar y que esta vez no era negociable. Laura me miró con una mezcla de fastidio y sorpresa, como si yo hubiera roto una norma tácita, y se sentó frente a mí con los brazos cruzados, ya a la defensiva, ya preparada para una discusión que creía controlar. Yo me tomé unos segundos antes de empezar, no para calmarme, sino para asegurarme de no desviarme, porque sabía que en cuanto pronunciara la primera frase ya no habría marcha atrás. Le dije que sabía que me estaba engañando, que no iba a entrar en juegos ni en medias verdades, que no quería explicaciones vagas ni frases aprendidas, y que lo único que esperaba de ella era que me dijera la verdad sin insultar mi inteligencia. Laura soltó una risa breve, seca, de esas que no tienen nada de humor, y me preguntó de qué estaba hablando, con ese tono de incredulidad calculada que siempre había usado cuando quería cerrar una conversación incómoda. No respondí a eso. Me limité a decirle que la había visto, que había escuchado lo suficiente, que ya no era una sospecha ni una intuición, y que si seguía negándolo lo único que iba a conseguir era empeorar las cosas. Ahí fue cuando su expresión cambió, no de golpe, pero sí lo suficiente como para confirmar que había tocado algo real. Se reclinó en la silla, suspiró con exageración y me dijo que estaba exagerando, que no todo era tan simple como yo quería verlo, que había cosas que yo no entendía. Esa frase fue como una chispa. Me levanté de la silla de golpe, empujándola hacia atrás con un ruido seco que resonó en el salón, y le dije que no me hablara como si fuera un niño, que no me explicara la vida desde una superioridad falsa, porque llevaba semanas mintiéndome y eso la dejaba sin autoridad moral para dar lecciones. Laura se levantó también, no para acercarse, sino para marcar distancia, y me dijo que bajara el tono, que estaba perdiendo los nervios, como si ella no supiera que los nervios ya estaban perdidos desde hacía días. La discusión subió de nivel en cuestión de segundos. Empezaron a salir reproches antiguos, temas que nunca habían sido un problema hasta ese momento, acusaciones de falta de atención, de rutina, de aburrimiento, de una vida que según ella se había vuelto gris. Yo la escuchaba y cada palabra me sonaba a justificación barata, a excusa reciclada, y se lo dije sin rodeos, que nada de eso justificaba una traición, que si estaba tan mal conmigo lo mínimo era haberlo dicho antes de acostarse con otro. Ahí fue cuando dejó de negar. No lo admitió con claridad, pero dejó de esconderse. Me dijo que no había sido planeado, que las cosas habían surgido, que se había sentido escuchada, que no era solo sexo, que había una conexión que conmigo ya no sentía. Cada una de esas frases me caía como un golpe mal dado, no por lo inesperadas, sino por lo mal que estaban elegidas, por la frialdad con la que la soltaba, como si estuviera leyendo un argumento ensayado. Le pregunté cuánto tiempo llevaba pasando. Dudó. Ese silencio fue más elocuente que cualquier confesión detallada. Le repetí la pregunta y me respondió que no importaba, que lo importante era cómo estábamos ahora. Perdí la paciencia. Golpeé la mesa con la mano abierta, no para asustarla, sino porque necesitaba descargar algo físico, y le dije que claro que importaba cada día que me había mirado a la cara sabiendo lo que estaba haciendo, que importaba cada mentira dicha con tranquilidad. Laura me gritó que no la intimidara, que no levantara la mano de esa forma, y eso me enfureció aún más, porque no estaba siendo violento con ella, estaba siendo violento con la situación. Le dije que no cambiara el foco,
que no se hiciera la víctima ahora, que la violencia real había sido su engaño sostenido en el tiempo. Ella se acercó un paso, me señaló con el dedo y me dijo que yo también tenía culpa, que había dejado de mirarla, de escucharla, de hacerla sentir deseada. La aparté la mano de un manotazo, sin fuerza, pero con intención clara, y le dije que no me señalara, que no mezclara responsabilidades, que una cosa era una relación imperfecta y otra muy distinta era traicionar a la persona con la que compartes tu vida. Ese gesto, mínimo pero tenso, cambió el ambiente por completo. Laura dio un paso atrás y me miró como si no me reconociera, y yo supe que habíamos cruzado un punto delicado, no por peligro físico, sino porque ya no éramos dos personas discutiendo, sino dos bandos enfrentados. Hubo un momento de silencio pesado, incómodo, en el que ambos respirábamos fuerte, y fue entonces cuando le pregunté quién era. Dijo su nombre sin rodeos, como si ya no tuviera sentido ocultarlo. Lo dijo con naturalidad, y eso me dolió más que cualquier detalle escabroso. Le pregunté si lo veía todavía. Volvió a dudar. Me dijo que sí, que no sabía qué iba a pasar, que estaba confundida, que necesitaba tiempo. Esa palabra, tiempo, me encendió por dentro de una forma peligrosa. Le dije que no iba a darle tiempo para seguir engañándome, que no iba a quedarme esperando mientras ella decidía con quién quería estar, que no era un comodín ni una opción segura a la que volver si las cosas no salían como esperaba. Laura empezó a llorar, pero no de arrepentimiento, sino de frustración, de verse acorralada sin el control de la situación. Intentó acercarse, decir que no quería perderme, que lo nuestro había significado mucho, que necesitaba aclarar su cabeza. Me aparté. Le dije que no me tocara, que ese derecho lo había perdido, y noté cómo esa frase la golpeó de verdad, porque hasta ese momento no había entendido la magnitud de lo que había hecho. Me dijo que no había querido hacerme daño. Le respondí que eso daba igual, que el daño estaba hecho igual. La discusión terminó sin un cierre claro, como suelen terminar las discusiones importantes, con palabras suspendidas en el aire y una sensación de desgaste absoluto. Laura se encerró en el dormitorio. Yo me quedé en el salón, sentado, con la cabeza apoyada en las manos, intentando ordenar lo que acababa de pasar. No sentía alivio por haber hablado, sentía cansancio, un cansancio profundo que no se iba a solucionar durmiendo. Esa noche no hubo más palabras. Cada uno ocupó su espacio como pudo. Yo entendí que la confrontación no había resuelto nada, pero sí había marcado un antes y un después. Ya no había secretos, ya no había duda, solo quedaba decidir cómo iba a responder yo a todo aquello. Y aunque todavía no lo sabía con claridad, esa respuesta no iba a ser pasiva ni silenciosa, porque había algo dentro de mí que ya no estaba dispuesto a seguir tragando sin hacer nada. La idea de la revancha no apareció como un plan elaborado ni como una fantasía heroica, apareció como una necesidad práctica, casi administrativa, de recuperar algo de control en una situación en la que yo había sido reducido a espectador durante demasiado tiempo. No estaba pensando en hacerle daño físico ni en montar una escena que acabara en comisaría, estaba pensando en equilibrio, en consecuencias reales, en dejar de ser el único que cargaba con el peso de lo ocurrido mientras ella seguía moviéndose con una libertad que ya no merecía. Esa decisión se asentó en mí durante los días siguientes a la confrontación, mientras Laura y yo convivíamos en una especie de tregua tensa, hablando solo lo imprescindible, evitando mirarnos más de la cuenta, fingiendo normalidad de puertas para afuera. Empecé por lo más básico, que era protegerme. Fui al banco una mañana antes de entrar a trabajar y pedí información clara sobre nuestras cuentas, nuestros movimientos, nuestras obligaciones conjuntas. No hice nada ilegal ni escondí dinero, simplemente separé lo que legalmente podía separar y dejé constancia de cada paso, porque había aprendido demasiado rápido que la confianza mal colocada se paga caro. Cuando Laura se dio cuenta de que ya no tenía acceso automático a todo, me preguntó qué estaba pasando,
y yo le respondí con calma que estaba organizando mi parte de la vida, que después de lo ocurrido era lo mínimo. Eso la descolocó más que cualquier grito. Intentó discutirlo, decir que exageraba, que no hacía falta llegar a ese punto, y yo le dije que precisamente por no haber llegado a tiempo a otros puntos estábamos donde estábamos. No fue una conversación larga, porque ya no tenía energía para debates circulares, y esa fue una constante en los días siguientes. Yo hablaba poco, pero cada palabra tenía una intención clara. La parte más directa de la revancha empezó cuando dejé de cubrirle las espaldas. Laura estaba acostumbrada a que yo resolviera silenciosamente problemas prácticos, llamadas incómodas, compromisos familiares que no le apetecían, favores cruzados que mantenían una imagen de pareja estable. Dejé de hacerlo. Cuando su hermana llamó para organizar una comida y Laura no quería ir, le pasé el teléfono. Cuando su madre preguntó por planes de futuro, le dije que lo hablaran entre ellas. No mentí ni airé en nada todavía, simplemente dejé de ser el filtro que suavizaba la realidad. Ella empezó a notar el cambio rápido. Me pidió que no la dejara sola con ciertas conversaciones, que no fuera brusco, que pensara en cómo podía afectar eso a su entorno. Le respondí que llevaba semanas pensando en cómo me había afectado a mí su conducta y que no había recibido la misma consideración. Eso generó discusiones cortas pero intensas, con reproches directos y silencios largos, y aunque no lo dije en voz alta, yo sabía que cada una de esas situaciones la obligaba a enfrentarse a una versión menos cómoda de lo que estaba pasando. El paso siguiente fue más tangible y, para ella, más doloroso. Contacté con el otro hombre. No para insultarlo ni para amenazarlo, sino para dejarle claro que yo sabía exactamente quién era y cuál había sido su papel. Le escribí un mensaje breve, directo, sin dramatismos, diciéndole que no iba a tolerar que siguiera involucrado con alguien que todavía estaba legalmente casada conmigo y que cualquier contacto posterior tendría consecuencias que ya no se limitarían al ámbito privado. No entré en detalles ni pedí explicaciones, porque no me interesaban. Ese mensaje no era una conversación, era un límite. Laura se enteró de ese contacto esa misma noche. Entró en el salón alterada, me preguntó qué derecho tenía a escribirle, me acusó de querer controlar la situación a través de terceros. Le respondí que el derecho me lo había ganado el día que ella decidió involucrar a otra persona en nuestra relación sin consultarme. Le dije que no estaba pidiendo permiso ni buscando su aprobación, que estaba actuando para proteger mi espacio y mi dignidad. Gritó, me llamó rencoroso, dijo que estaba haciendo las cosas peor. Yo me limité a decirle que peor era seguir fingiendo que no pasaba nada. La verdadera revancha, la que cambió de verdad el equilibrio, llegó cuando dejé de ocultar la verdad en los círculos que ella cuidaba con más celo. No lo hice con un anuncio público ni con una escena exagerada, lo hice de forma selectiva, precisa. Hablé con sus padres una tarde en su casa, sin Laura delante, y les conté lo ocurrido con calma, sin exagerar, sin adornar, solo los hechos básicos. No pedí apoyo ni comprensión, simplemente información compartida. La reacción fue dura, no hacia mí, sino hacia ella, y aunque no disfruté del momento, sentí que por fin la carga no estaba solo sobre mis hombros. Laura me llamó esa noche fuera de sí. Me acusó de humillarla, de arruinar su imagen, de hacerlo todo a propósito para vengarme. Le respondí que la imagen se arruina sola cuando se sostiene sobre mentiras, y que yo no había inventado nada, solo había dejado de mentir por ella. Esa conversación fue una de las más tensas que tuvimos, con reproches cruzados, con frases dichas sin filtro, con una hostilidad que ya no intentábamos disimular. A partir de ahí, las consecuencias empezaron a encadenarse. Su entorno dejó de tratarla igual, las preguntas incómodas se multiplicaron, las invitaciones se enfriaron. Yo seguí con mi vida diaria, y aunque no era una vida alegre, era una vida más honesta. Laura empezó a darse cuenta de que la aventura que había vivido en la sombra tenía un precio que no había calculado,
y aunque nunca lo admitió de forma clara, su actitud cambió, se volvió más cauta, más tensa, menos segura. Hubo una noche especialmente dura en la que me dijo que estaba destruyendo cualquier posibilidad de arreglar las cosas. Le respondí que no estaba interesado en arreglar algo que se había roto por su decisión, que si alguna vez había una reconstrucción tendría que partir de la verdad y de consecuencias reales, no de silencios cómodos. Lloró, se enfadó, me acusó de disfrutar viéndola caer. No era cierto, pero tampoco iba a justificarme. La revancha no me devolvió la paz ni la alegría, y eso lo entendí pronto. No fue una victoria ni un cierre. Fue una forma de equilibrar la balanza, de dejar claro que yo no iba a ser el único que pagara por una traición que no había elegido. Cada paso que di tuvo un coste emocional, pero también tuvo un efecto claro. Laura dejó de moverse como si todo dependiera de su confusión y empezó a entender que sus actos tenían impacto más allá de su propio relato. Cuando terminó ese periodo, cuando ya no quedaba nada oculto y cada consecuencia estaba sobre la mesa, yo estaba agotado, pero también más firme. Sabía que todavía quedaban decisiones difíciles por tomar, conversaciones finales que no se podían evitar, pero también sabía que ya no estaba reaccionando desde la herida abierta, sino desde una posición más estable. La revancha no fue un estallido, fue una serie de acciones conscientes que cambiaron el terreno, y aunque no me hizo sentir mejor de inmediato, sí me permitió mirarme al espejo sin sentir que había desaparecido dentro de la historia de otro. La última conversación no fue planeada como un cierre elegante ni como una escena definitiva, fue más bien el resultado de un desgaste acumulado que ya no permitía seguir posponiendo lo inevitable. Y ocurrió un domingo por la tarde, cuando el piso estaba en silencio y ambos sabíamos que no había excusas externas a las que agarrarse. Laura fue la que habló primero, con una voz más baja de lo habitual, pidiéndome que nos sentáramos a la mesa, no para discutir, dijo, sino para decidir qué íbamos a hacer a partir de ese momento, porque vivir así se había vuelto insostenible incluso para ella. Me senté sin prisas, sin esa tensión constante que había marcado nuestras conversaciones anteriores, porque algo dentro de mí ya estaba distinto, no más tranquilo exactamente, pero sí menos reactivo. Laura empezó diciendo que estaba cansada, que todo se le había ido de las manos, que no había sabido manejar lo que sentía y que ahora se encontraba sola incluso estando acompañada. La escuché sin interrumpirla, no porque estuviera de acuerdo, sino porque por primera vez no necesitaba defenderme ni contraatacar, simplemente necesitaba oírla para confirmar lo que ya sabía. Me dijo que no se sentía orgullosa de lo que había hecho, que no había imaginado las consecuencias reales, que pensó que podría compartimentar su vida sin que se mezclaran las partes. No levanté la voz ni me reí con sarcasmo, le dije que ese era precisamente el problema, que había tratado nuestra relación como algo que se podía poner en pausa mientras exploraba otra cosa, y que yo no estaba dispuesto a ser una opción de reserva ni un refugio cómodo cuando lo demás se complicaba. Laura intentó explicar sus motivos de nuevo, pero esta vez lo hizo con menos agresividad y más cansancio. Habló de sentirse invisible, de no reconocerse, de haber buscado algo que la sacara de una rutina que la asfixiaba. Le respondí con honestidad, sin adornos, que podía entender el malestar, incluso compartir parte de la responsabilidad por no haber visto ciertas señales, pero que eso no cambiaba el hecho central, que había elegido engañarme en lugar de hablar conmigo, y que esa elección había roto algo que no se arregla con arrepentimiento tardío. Hubo un momento largo de silencio, no incómodo, sino denso, en el que ambos parecíamos estar revisando mentalmente los últimos años sin decirlo en voz alta. Laura me preguntó entonces si yo todavía la quería. No fue una pregunta dramática, fue casi clínica, como si necesitara un dato para completar un informe. Tardé en responder, no por indecisión, sino porque la respuesta ya no era simple. Le dije que el cariño no desaparece de un día para otro, que había una historia compartida que no se borra, pero que querer no era suficiente cuando la confianza estaba destruida y el respeto había quedado en entredicho. Eso la hizo llorar de verdad,
no con rabia ni con victimismo, sino con una tristeza más contenida. Me dijo que no sabía cómo arreglarlo, que estaba dispuesta a hacer lo que hiciera falta. Le pregunté entonces, con calma, si estaba dispuesta a asumir que quizá no había nada que arreglar, que a veces el final no es una negociación sino una aceptación. Esa frase la descolocó, porque hasta ese momento había mantenido la idea de que todo conflicto se puede reconducir si se pone suficiente esfuerzo. Le expliqué que durante semanas había pasado por distintas fases sin darme cuenta, primero la incredulidad, luego la rabia, después una tristeza profunda que no sabía dónde colocar, y que ahora estaba en un punto distinto, uno en el que ya no quería vengarme ni convencerla de nada, sino tomar decisiones que me permitieran seguir adelante sin arrastrar resentimiento constante. Le dije que seguir juntos por costumbre, por miedo o por presión social nos iba a convertir en dos personas amargadas compartiendo un espacio, y que eso no era justo ni para ella ni para mí. Laura me preguntó si había alguien más en mi vida. Le respondí que no necesitaba a nadie más para tomar una decisión sobre nosotros, y que reducir todo a una competencia absurda era una forma de no afrontar el problema real. Le dije que no estaba tomando esta decisión desde el orgullo herido, sino desde una lucidez que había tardado en llegar, pero que ahora era firme. Hablamos de lo práctico, de la casa, de los gastos, de cómo organizarnos durante un tiempo mientras cada uno encontraba su lugar. Fue una conversación extrañamente tranquila para todo lo que arrastraba, casi burocrática en algunos momentos, y eso me confirmó que emocionalmente ya no estábamos en el mismo sitio que al inicio del conflicto. Laura intentó, en algún punto, volver a lo emocional, preguntarme si no había ninguna posibilidad, si no podíamos darnos un margen, un tiempo separado sin cerrar del todo la puerta. Le respondí que no quería vivir en una espera indefinida, que no quería convertirme en alguien que se queda quieto mientras el otro decide, y que para mí el respeto propio pasaba por poner un límite claro, aunque doliera. Le dije que no la odiaba, que no quería hacerle más daño del necesario, pero que tampoco iba a sacrificarme emocionalmente para facilitarle una transición cómoda. La conversación duró horas, con pausas largas, con momentos en los que alguno se levantaba a caminar por la casa y volvía a sentarse. No hubo gritos, no hubo reproches nuevos, solo una aceptación progresiva de que el final ya había ocurrido mucho antes de que lo nombráramos. Cuando por fin se hizo tarde, Laura me preguntó qué iba a hacer yo ahora. Le dije que no tenía un plan cerrado, que iba a empezar por reconstruir mi rutina sin ella, por recuperar espacios que había dejado de ocupar, por aprender a estar solo sin sentirlo como un fracaso. Me dijo que le daba miedo verme seguir adelante sin ella. No respondí a eso de inmediato. Al final le dije que a mí también me daba miedo, pero que ese miedo no era motivo suficiente para quedarse donde ya no había seguridad ni verdad. Laura asintió despacio, como si entendiera algo que llevaba tiempo negándose a aceptar. Esa noche dormimos en habitaciones separadas por primera vez sin que fuera una decisión tomada desde el enfado, sino desde la coherencia. No fue un alivio inmediato, pero sí una sensación de orden nuevo, incómodo pero necesario. Al día siguiente empezamos a hablar de fechas, de movimientos concretos, de cómo comunicarlo al resto sin dramatismos innecesarios. No hubo una despedida emotiva ni una frase final para recordar. La última conversación fue eso, una conversación adulta, dolorosa, honesta dentro de lo posible, en la que ambos entendimos que el matrimonio ya no era el espacio adecuado para ninguno de los dos. Yo salí de esa charla agotado, con una tristeza que no desapareció de golpe, pero también con una claridad que no había tenido desde que todo empezó, y supe que aunque el camino que venía no iba a ser fácil, al menos iba a ser mío. El final no llegó con una sensación de victoria ni con una claridad absoluta, llegó como suelen llegar las cosas importantes cuando ya no queda energía para dramatizarlas, en una sucesión de decisiones pequeñas y concretas que, sumadas, te colocan en un sitio distinto sin que te des cuenta del todo.
Pasaron algunas semanas desde aquella última conversación y la vida empezó a reorganizarse sola, no porque fuera fácil, sino porque no quedaba otra opción. Laura se fue del piso un jueves por la mañana, con 2 maletas y algunas cajas que habíamos preparado sin mirarnos demasiado, y yo me quedé allí, en un espacio que de repente parecía más grande y más vacío a la vez, no por la ausencia física, sino por la cantidad de recuerdos que se habían quedado sin contexto. Los primeros días fueron extraños, no dramáticos, sino raramente silenciosos. Volvía del trabajo y no tenía que preguntar nada, no había horarios que coordinar ni explicaciones que dar, y esa libertad inicial no se sentía como alivio, sino como una responsabilidad nueva que no sabía muy bien cómo manejar. Me encontré haciendo cosas simples que había dejado de hacer sin notarlo, como cenar a la hora que me apetecía, ordenar la casa a mi manera, sentarme a leer sin pensar en si molestaba o no. No eran grandes cambios, pero cada uno de ellos me recordaba que una etapa se había cerrado de forma definitiva. Laura y yo mantuvimos un contacto mínimo, estrictamente práctico, mensajes breves para temas concretos, sin reproches ni intentos de volver atrás. Hubo algún momento incómodo, inevitable, sobre todo cuando coincidíamos para resolver asuntos pendientes, pero ya no había carga emocional en esas interacciones, solo una distancia clara que ambos respetábamos. En una de esas ocasiones me dijo que estaba intentando recomponer su vida, que no era tan sencillo como había imaginado. No supe muy bien qué responder y tampoco sentí que fuera mi papel hacerlo. Le deseé suerte con educación y ahí quedó todo. Con el paso del tiempo empecé a notar algo que al principio me incomodaba admitir, y es que el enfado había dejado de ocupar tanto espacio. No desapareció de golpe, pero se fue diluyendo, sustituido por una especie de aceptación pragmática. No porque lo ocurrido dejara de doler, sino porque sostener ese dolor de forma constante era agotador y poco útil. Me di cuenta de que podía recordar lo sucedido sin que se me acelerara el pulso, sin necesidad de justificarme ni de reescribir mentalmente la historia para salir mejor parado. Aprendí cosas que no buscaba aprender, y quizá esa fue la parte más incómoda del proceso. Aprendí que confiar no significa dejar de observar, que dar por sentado a alguien no es una prueba de amor, sino a veces una forma de descuido. Aprendí que el silencio prolongado dentro de una relación no es neutral, que siempre comunica algo, aunque uno prefiera no escucharlo. Y también aprendí que el orgullo herido puede disfrazarse fácilmente de dignidad si no se revisa con honestidad. No me convertí en alguien desconfiado ni amargado, como temía al principio. Me volví más directo, más consciente de lo que espero y de lo que no estoy dispuesto a tolerar. Dejé de pensar que poner límites es una agresión y entendí que muchas veces es una forma básica de respeto propio. Empecé a hablar con amigos de cosas que antes me guardaba, no para buscar validación, sino para no cargar solo con pensamientos que se vuelven demasiado grandes cuando no se comparten. Hubo momentos de tristeza real, de esos que no se resuelven saliendo a tomar algo ni llenando la agenda, momentos en los que la soledad pesaba más de lo que me gustaría admitir. Pero incluso en esos momentos había algo distinto, una sensación de coherencia interna que antes no tenía. Ya no estaba viviendo en una contradicción constante, ya no tenía que fingir normalidad ni hacer equilibrios emocionales para sostener una imagen que no se correspondía con la realidad. Un día, bastante tiempo después, me encontré con alguien que conocía de vista desde hacía años y que nunca había mirado de otra manera. Hablamos sin expectativas, sin cargas previas, sin necesidad de impresionar. No fue el inicio de nada importante, ni siquiera sé si volveremos a hablar, pero esa conversación me confirmó algo que necesitaba saber, que era capaz de conectar sin miedo, sin arrastrar el pasado como una deuda pendiente. No estaba roto, solo había pasado por algo que me había obligado a recolocar prioridades. No idealizo lo que vino después ni presento mi historia como un ejemplo de superación impecable. Hubo errores, torpezas, decisiones tomadas desde el cansancio más que desde la claridad.
pero incluso esas decisiones formaban parte de un proceso honesto, no de una huida. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie, ni a Laura, ni a su entorno, ni siquiera a mí mismo. Me bastaba con saber que estaba actuando de acuerdo con lo que sentía y pensaba en ese momento. Si miro atrás ahora, no lo hago con nostalgia ni con rabia, lo hago con una especie de respeto distante por la persona que fui durante esos meses. No siempre reaccioné como me habría gustado, pero reaccioné, que ya es mucho. No me quedé paralizado ni me escondí detrás de excusas cómodas. Afronté algo que no había elegido y tomé decisiones difíciles sin delegarlas en el tiempo ni en los demás. La historia no terminó con una reconciliación ni con una catarsis final. Terminó de una forma más sencilla y más real, con dos personas siguiendo caminos separados después de entender que el espacio compartido ya no funcionaba. Yo seguí adelante con una vida más simple en apariencia, pero más alineada con lo que necesito. Laura siguió la suya, con sus propias consecuencias y aprendizajes que ya no me corresponden evaluar. Lo que viene después no es una promesa de felicidad constante ni una advertencia amarga. Es simplemente la certeza de que incluso las experiencias más incómodas pueden servir para ajustar el rumbo si uno se permite mirarlas de frente. No agradezco lo que pasó, pero tampoco lo niego ni lo escondo. Forma parte de mi historia y me enseñó cosas que no habría aprendido de otra manera. Hoy vivo con menos ruido interno. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estoy peleando contra una realidad que no puedo cambiar. Aprendí a soltar sin dramatizar, a cerrar sin vengarme, a aceptar sin justificar. Y aunque no sé exactamente qué vendrá después, sé algo que antes no sabía con esta claridad, que no estoy dispuesto a quedarme donde tengo que traicionarme a mí mismo para que todo parezca normal desde fuera. Eso, al final, es lo único que me llevo de todo esto, y no es poco.